Continuamos con la serie del libro de Apocalipsis. Esta es la número 10 ya, número 10. Y hoy vamos a hablar de la iglesia llamada la Odisea, a la cual le menciona pues que no eres ni frío ni caliente, sino tibio, ¿no? Entonces hoy vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, y con esto vamos a cerrar ya el capítulo 3 del libro de Apocalipsis y vamos a entrar a la nueva sección del propio libro, pues que habla de lo que es algo que está aconteciendo, no siempre. Entonces, en el ambiente espiritual, obviamente. Apocalipsis capítulo 3, y vamos a dar el acostumbrado repaso de la semana anterior. Dice a la iglesia de Filadelfia. Le titulamos la identificación precisa. ¿Por qué le pusimos identificación precisa, hermanos? Porque todo se identifica completa y claramente. O sea, no hay ambigüedades, no hay nada escondido, no hay de que posiblemente no comprendí quién es o de qué se trataba, cuál era el mensaje, sino que pues será bien claramente, ¿no? Por ejemplo, el punto número 1, la identificación precisa de que Jesucristo es el emisor del mensaje, ¿no? A Juan, el teólogo, así se le llama. Punto número 2, identificación precisa, pues de la iglesia, la que ama a su hermano. Ahora, ¿qué significa la que ama a su hermano? Pues precisamente es el término Filadelfia. Punto número 3, identificación precisa de quiénes son sinagoga de Satanás. También, pues no hay duda. Ahí es donde también se evidencia, ¿no? Número 4, identificación precisa de los que sí obedecen. Claramente, Dios sabe, Dios lo conoce todo. Número 5, también identificación precisa de los vencedores y los galardones que Dios va a dar. Y punto número 6, pues identificación precisa del que tiene oído, o sea, del que escucha la instrucción, del que atiende la instrucción y lleva a cabo la instrucción. Número 10, clase número 10 o enseñanza número 10 del libro de Apocalipsis, la iglesia a la Odisea, o el mensaje a la iglesia que estaba en la ciudad de la Odisea. Ni frío ni caliente, sino tibio. Ahora, de una manera concreta, directa y también muy clara, le dice a esta iglesia, a los integrantes de la iglesia, de la congregación, pero también al encargado o al responsable de esa congregación, le dice: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y cómo se debió de haber sentido esta persona? Pues se debió haber sentido flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. ¿Cómo se acuerda hace muchos años? Bueno. Esta es la séptima y última carta dirigida a las iglesias que estaban en el Asia Menor. Por ahí también les pusimos el mapita, ya es la número 7, la que está ahí en la ruta, ¿verdad? Terminamos pues con esta ruta comercial, pero también de llevar el correo de esa época, en donde si nosotros investigamos poquito, vamos a encontrar que la iglesia o la ciudad de la Odisea se encontraba a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, junto al río Lico, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué se llamaba Filadelfia la iglesia? Porque estaba en la ciudad de Filadelfia, o sea, concretamente tiene que decir a la iglesia que está ubicada en la ciudad de la Odisea. Sus ruinas, por ahí puse unas fotografías también, se encuentran junto al actual Denizli, cerca de Onás. La antigua ciudad bíblica también de Colosas. La Odisea fue fundada por Antíoco II aproximadamente en el año 261 al 246 a.C. Acuérdense que antes de Cristo va de mayor número a menor número, se va acercando al cero. O sea, va disminuyendo del 261 al 246 antes de Cristo. Precisamente este personaje o este rey o este gobernante Antíoco II
Le puso así a esta ciudad, Laodicea, en honor a su nombre o al nombre de su esposa. Laodicea significa, este nombre tiene como significado, significa justicia o juicio del pueblo. Y ahí me lleva a recordar a el pueblo que pidió un rey, ¿no? Saúl, pedido a Dios. Porque pues cuando el pueblo gobierna, ya no está gobernando Dios. Y eso es algo muy interesante, hermanos, algo que debemos estar muy alertas, ¿no? Por ejemplo, en los campamentos, bueno, en los retiros de matrimonios y en las enseñanzas de matrimonio, yo le digo, ahí en el hogar, ahí contigo, a ver, varón, y luego le hago así, no, a ver, varón, órale. ¿Quién manda ahí en tu casa, varón? ¿Quién manda en tu casa, varón? ¿Y qué me contestan? Algunos dicen, yo. Bueno, pues ya perdiste. No, hermanos, ¿quién debe mandar? ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, en la iglesia de la Odisea, pues no era la justicia de Dios, era la justicia del pueblo, mandaba el pueblo. Por lo tanto, pues ahí vemos la clase de mensaje que le mandó el Señor Jesucristo a la Odisea. El nombre de la Odisea, pues, se compone de dos partes, de acuerdo a sus raíces griegas. Laos, la Odisea Laos, que significa pueblo en griego, y Dike, que significa justicia, justicia del pueblo. Entonces la pronunciación más cercana al nombre original es Laodiquía, así es. Por lo tanto, pues, el significado literal de la Odisea se concluye que es justicia del pueblo. Ahora, esto es especialmente relevante con el contexto bíblico, ya que la carta de Jesús, del Señor Jesucristo, a la iglesia en la Odisea, se centra, pues, en su falta de consagración y compromiso con Dios. Así. Antíoco II narra la historia que este personaje se casó 2 veces. Nada más tuvo 2 veces oportunidad. Te le voy a decir por qué. Este personaje se casó 2 veces. Bueno. Primero, precisamente con Laodice, su primera esposa, y posteriormente con Berenice Sira. Sí, Berenice Sira. Unos años más tarde, después de que pues había tenido su segundo matrimonio y ya no tenía nada que ver con Berenice Sira, Antíoco II mandó llamar a su primera esposa. ¿Y sabe cómo le recompensó ella? ¿Cuál fue su gratitud? Ok. Si usted ve la historia, lo envenenó y murió. Más tarde también mató a Berenice Sira, que fue su segunda esposa. Así aconteció, hermanos. O sea, no solamente hay una Jezabel, hay varias. ¿Sí? En la Biblia. Y en este mundo también. La Odisea, desde el comienzo de la época romana, porque fue conquistada por Roma, el Imperio Romano, fue un gran centro comercial y administrativo. También fue sacudida por numerosos terremotos durante los años 60 y 61 ya después de Cristo. Y sin embargo, narra la historia o cita la historia que no quiso aceptar ninguna ayuda monetaria porque estaba orgullosa de su riqueza. ¿Sí? Ahora bien, de acuerdo también a la historia, la ciudad de la Odisea fue destruida por completo en el año 1042 después de Cristo. Ahora bien, esta iglesia fue fundada, acorde con los historiadores y con los comentaristas, probablemente fue fundada por Epafras de Colosas, que se menciona en Colosenses 1:6. Ahora, esta carta que el Señor dirige al responsable de la iglesia, pues como usted y yo sabemos, porque lo hemos leído una y otra vez, es la carta más severa y no se halla en ninguno de los versículos o los renglones o los párrafos o las frases, no se hallan frases, hermanos, hermanas,
de ninguna alabanza o reconocimiento que se le haga. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, la de Filadelfia y otras, ¿no? Pero la de Filadelfia, principalmente la anterior, ¿sí? Porque pues era una iglesia ejemplar o una congregación ejemplar. ¿Cuáles eran algunas de las características para terminar con esta pequeña introducción, hermanos, de la ciudad de Laodicea y la iglesia que estaba en esa ciudad? Acuérdense que pues tenía mucha influencia de la ciudad. La ciudad pues era una ciudad opulenta, o la más opulenta de las 7 que había en Asia, de estas 7 que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3. Se le conocía a esta ciudad porque tenía fábricas manufactureras de lana y también tenía una escuela de medicina que producía un medicamento para los ojos. De ahí el famoso medicamento para los ojos o medicamento oftálmico colirio, de ahí lo tomaron de la Biblia, ¿no? Pero la ciudad siempre tuvo un problema con el suministro del agua. No, Tijuana no, estamos hablando de Laodicea. Entonces tenía un problema con el suministro del agua. En cierta oportunidad se construyó, pues más que un acueducto, una tubería. Algún comentarista dice una cañería. Una tubería que pues le llevaba precisamente agua a esta ciudad desde manantiales de agua caliente. ¿Sí? Quizás por eso algunos temblores o terremotos, porque había pues quizás algunos volcancitos por ahí que estaban emergiendo. No sé, no me consta. Pero pues tiene que haber una respuesta de por qué tanto movimiento. En el otro caso de otra iglesia que tenía también, que fue destruida, que fue Pérgamo, hermanos, dice que estaba sobre una falla geológica, por eso. Bueno, puede ser también lo mismo. Entonces la iglesia había llegado a ser tan sin sabor en la situación espiritual, vamos a llamarla así, como el agua tibia que llegaba a la ciudad. Ahora, en el internet hay mucha información tanto de esta ciudad como de la iglesia, como de los principales personajes que se mencionan en esta carta a esta iglesia, ¿no? Muy bien, pues vamos a iniciar entonces Apocalipsis versículos 3, 14 al 22, Filadelfia. Punto número 1, una vez más, se identifica claramente, Jesucristo es el mensajero o el emisor del mensaje. ¿Y cómo se identifica en este caso? Porque en cada una de las cartas, si usted pone atención, de hecho puede hacer le llaman armonía, ¿sí? ¿Cómo se identifica el Señor Jesucristo, por ejemplo, en cada una de las cartas? Y usted va a ver muchos adjetivos calificativos que el Señor Jesucristo se adjudica, ¿sí?, como verdad para identificar quién es el emisor de la carta. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel, esto es al encargado responsable de la iglesia que está en la ciudad de Laodicea. ¿Quién es el que te envía este mensaje? Por escrito dice: he aquí el amén. 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 He aquí el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. Ahora, cuando menciona el principio de la creación, no quiere decir que fue creado, sino más bien que estaba desde el principio de la creación. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Y eso lo leemos tanto en Primera de Juan como en el Evangelio de Juan. ¿Cómo sabemos, pues? Cada una de las cartas es dirigida al responsable de cada congregación, en este caso, esa congregación que estaba en la ciudad de Laodicea. Ahora, en este caso, el Señor se presenta a sí mismo como el amén. Iglesia, Cristo es el amén de Dios, porque en Él la voluntad de Dios haya su perfecto cumplimiento. Mire, de todo lo que Dios estableció en su palabra, para esta dispensación que estaba iniciando hace algunos años antes, Cristo cumplió todo. O sea, ¿qué significa la palabra, el término amén? Así es.
Así se cumplió. Así fue. Entonces, Cristo no vino a abrogar la ley, vino a hacer que se cumpla, dice, en el modo de Él. Entonces, Él es el amén. Él es la seguridad de que en Él Dios está con nosotros. Amén. Por eso es el amén, hermanos. También se presenta como el testigo fiel y veraz o verdadero. Cristo, hombre, vino a testificar fiel y verdaderamente ¿de quién? Del Padre. Eso es lo único que vino a hacer. Dice, yo no recibo la gloria de hombre, sino la gloria de mi Padre. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad del que me envió. Vino a testificar fiel y verdaderamente del Padre. Y nos comisiona a su iglesia, hermanos, hermanas, a ser testigos fieles y veraces de Él. Esto lo podemos ver en Hechos 1:8, después del derramamiento de Pentecostés, hermanos. Y me serán testigos, bueno, antes del derramamiento de Pentecostés, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta el último de la tierra. Entonces hay que testificar. Ahora, acuérdese que la palabra testificar tiene dos sentidos, ¿verdad? Hablar de y ser también, pues, un perseguido, un mártir, hasta un mártir. O durante el libro, durante el Pentecostés. También se presenta a sí mismo como el principio de la creación de Dios. La palabra que se traduce por principio, en este caso es la palabra griega arché, que aquí tiene el sentido de soberano. Soberano. Cristo es el soberano de la creación, así lo dice Colosenses 1:15. Cristo es el autor de la vida, así lo dice Hechos 3:15. La creación, pues, fue hecha por Dios y el verbo, es decir, Cristo, era desde el principio con Dios. Así dice en Juan 1:2 y 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Así es de que, como usted y yo sabemos, el Padre juntamente con el Hijo hicieron el universo y todo lo que podemos usted y yo tener conciencia que hay y aún de lo que no tenemos conciencia que hay. Número 1, entonces, hermanos, Cristo es el amén. Cristo es el que envía esta carta misiva a la iglesia que estaba en la ciudad de Laodicea. Punto número 2, dice, I know you. Okay. Yo te conozco. Yo sé quién eres. Yo sé qué andas haciendo. Sí. Dice Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Ahora, ¿qué significa si leemos otra versión o hacemos nuestra propia versión utilizando el mismo sentido, nada más cambiando y utilizando sinónimos, cambiando palabras, utilizando? Yo sé lo que andas haciendo. Es lo que significa. Yo conozco tus obras. ¿Y saben cuáles son tus obras? Que ni eres ni frío ni caliente. Ni de aquí ni de allá. Y luego dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, eso es lo que significa ni frío o caliente, y no frío ni caliente, ¿cómo dice? Una versión dice, te escupiré de mi boca, te vomitaré de mi boca, dice la versión Reina Valera. Esto es lo que Cristo, el Todopoderoso, tiene que decirle y le está diciendo a esta congregación light. ¿Sí? Muy livianita en cuanto a su consagración o nada de consagración. Ahora, en el mensaje de esta iglesia, hermanos, que estaba en la ciudad de Laodicea, no vemos por ninguna parte algún reconocimiento. Nada. Pura palabra de confrontación. Sin embargo, al final sí vemos un llamado al arrepentimiento. Llamado al arrepentimiento. E inicia directamente con la reprensión que ya leímos. Por tanto, que no eres frío ni caliente, ni de aquí ni de allá, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿por qué usó el Señor esta expresión? Una vez más repito, acerca de el agua que tenían que, pues, llevar hasta esta ciudad. Por esta ciudad de Laodicea se construyó, o para esta ciudad de Laodicea se construyó un pequeño conducto que no era un acueducto en sí, sino, como le digo, unos mencionan una cañería, que por medio de ellos
en donde también se dice que aún algunas restos se conservan, llegaban a través de esta cañería o tubería aguas termales que durante el trayecto pues bajaban de temperatura, empezaban a bajar de temperatura, o también se mezclaban con agua fría de forma natural. Y acuérdese que allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, ¿sí? Acuérdese que en este sentido, hermanos, el agua era potable y de ahí tomaban. No era como hoy, ¿verdad? Que el agua, o vas a los llenaderos. No, hermano. Si iban a traer agua, iban al río, pero en este caso, pues traían el agua a través de estas tuberías. Entonces, el agua termal o tibia o termalmente entibiada durante el trayecto por el espacio o los kilómetros quizás que recorría, y también se mezclaba con agua fría, pues ni servía para un baño bien caliente, ni tampoco para tomar, a menos que se hicieran un té y un café tibio. ¿A alguien le gusta el café, el té tibio? Bueno, al Señor tampoco. Entonces, hermanos, el agua tibia, si tú la tomas, hazle el cáliz. Mira, la hermana ya hasta le viene la cara hasta acá, hermano. Le hace así. Entonces, hermanos, imagine, toma agua tibia, o sea, como. Entonces ahí está, ¿no? El agua termal entibiada, pues, por el terreno resultaba inadecuada ni para un baño caliente y era nauseabunda para beberla. El comentario Matthew Henry dice lo siguiente. Eso mismo, ahora haciendo la aplicación espiritual, por eso el Señor, acuérdense que todo lo que el Señor dice es espiritual. Eso mismo le pasaba a esta iglesia. Espiritualmente no era ni fría, ¿sí?, ni caliente. No vivía abiertamente en rebeldía a Dios, pero pues no era caliente para el Señor. No estaba consagrada a Dios. De ahí pues la amarga queja de Cristo. Ojalá fueses frío o caliente. Como consecuencia de ser como agua tibia en la boca, cosa que es desagradable al paladar. El Señor está a punto de escupirla de su boca. En el original griego no dice que categóricamente le va a escupir de su boca, sino que está a punto de hacerlo. Como lo leímos, pues, en este comentario Matthew Henry, la temperatura espiritual de la iglesia, tanto en su comunión como con el Señor y entre los hermanos, pues, estaba menguando en todos los aspectos, y esto le provocaba náuseas al propio Señor Jesucristo. El agua tibia, pues, es desagradable. La iglesia de la Odisea se había vuelto tibia y por lo tanto era desagradable y repugnante. Los creyentes, pues, no adoptaban una posición firme. La indiferencia los había conducido a la ociosidad espiritual, a dejar de hacer, a dejar o a dejarse a lo que el mundo dice. Y pues obviamente a dejar de hacer el trabajo que tenía encomendada la iglesia, que era predicar el evangelio. La iglesia pues se había endurecido y estaba satisfecha de sí misma. ¿Quién gobernaba? Su propia mentalidad. El pueblo, dice, eso se llama la Odisea, ¿no? O la Laodiquea. No hay nada más desagradable que un cristiano solo, nominal. Ni de aquí ni de allá. ¿Sí? No hay que conformarse, hermanos. ¿Sí? No sigamos al Señor a medias. ¿Sí? Acuérdese que esta palabra en el sentido espiritual, o sea, mediocre espiritualmente. Entonces, no, hermanos. Una persona tibia, vamos a hablar un poquito, o voy a mencionar para terminar el punto número 2,
un poquito acerca de un tibio, hermano. Mire, el tibio en la iglesia, pues es de los inmaduros, de los carnales, de los que no se consagran, de los que no crecen, de los que ahí están y a veces hacen cosas que no son agradables ni a los hermanos. Y afuera el tibio lo tienen como religioso y fanático. ¿Y este qué? Porque una persona, hermanos, que tiene autoridad espiritual, que no es tibio, sino está encendido con el fuego de Dios, vaya afuera y tiene autoridad. Sí, y aunque lo critiquen, no, esta persona, la verdad que nunca no había visto una persona consagrada o tan respetuosa como esta persona. Sin embargo, al tibio le dicen, ¿tú eres cristiano? Nah, ¿cómo crees? Aquí te grabé lo que estaba diciendo hace rato. Es el tibio, hermanos. Ni aquí es de edificación, ni afuera es de edificación. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Hermanos, no hay que conformarnos con seguir a Dios a medias. Un tibio, como le digo, en el mundo solo es un religioso fanático que ni tiene autoridad para predicar la palabra. Y un tibio en las congregaciones no es visto tampoco bien. Principalmente por el Señor, como Él lo describe en sus propias palabras. Ese es el tibio, ¿sí? El light. Punto número 3, por eso les dice, fíjese cómo le dice, hermanos, o sea, imagínate que dijeran a una persona, eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, un ciego y desnudo. Precisamente es lo que dice el versículo 17. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, porque acuérdese de la condición de la ciudad. ¿Sí? Soy rico y me he enriquecido, tengo acá empresas de lana, sí, tengo acá empresas de wow, no, yo no tengo necesidad de nada. Y dice, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, dice el Señor, eso es lo que tú dices. Pero no te das cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. 5 adjetivos calificativos que denotan, pues, que son características negativas, malas, incorrectas. Estas frases, pues, son una evidencia objetiva de la iglesia en la Odisea. Se sentía muy complacida en sí misma, se sentía hasta soberbia y autosuficiente, con relación o a diferencia de la iglesia de Filadelfia, hermanos, hermanas, ¿se acuerdan que eran personas con una pobreza material? Que eran personas económicamente pobres, con mucha necesidad material, pero su fe rayaba en la madurez, hermanos. Y aquí lo contrario. Una vez más, por eso repito, acuérdense, cuando vimos la serie de las tentaciones o de las pruebas, no me acuerdo cómo se llamó la serie, en donde, la sabiduría, teníamos que ser más sabios en la abundancia que en la escasez, hermanos, porque en la abundancia sucede lo que aconteció con la iglesia de la Odisea. Ellos decían, no me falta nada, porque tenían muchos bienes materiales, eran soberbios y autosuficientes. Sus ojos solo miraban lo natural, lo material. Estaban ciegos hacia lo invisible, esto es hacia lo espiritual, que es lo que tiene más trascendencia. ¿Sí? Por ejemplo, un carro, ¿cuánto te puede durar? ¿Cuánto te puede durar? Pues, se va a acabar. ¿Sí? Cualquier bien material se va a acabar. Sin embargo, lo espiritual, dice ahí, ni la polilla ni el hollín corrompen. Materialmente, pues, llenos, pensaban que de nada más tenían necesidad porque aparentemente lo tenían todo, pero precisamente esa característica que tenían, que se sentían autosuficientes, les cegaba. Eso es lo que les cegaba. Hoy en día, pues, una filosofía de moda, y estamos hablando de iglesias laodiceanas,
alrededor nuestro, hermanos. Esas filosofías de moda y que atrae a muchos tibios, ¿sí? Y carnales también, y no espirituales, pero ahí están. Precisamente, pues, les atraen las cuestiones materiales. Están materialmente llenos o buscan lo material y están de moda, ¿no? Y como le digo, atraen muchos tibios en donde esas congregaciones hacen énfasis en lo material. Como le digo, hoy sabemos que son laodiceanos. En esas congregaciones todo redunda, escuche bien, en esas congregaciones, al igual que en la Odisea, por eso le digo laodiceanos, redunda en creer a Dios para que Él traiga todo tipo de prosperidad. Se fijan y se enfocan en lo material. Su lenguaje es pacta, siembra, invierte, pero no la vida, no la vida, el dinero. Pareciera pues como que el bien supremo y la meta final por la cual estamos aquí en la tierra y es la meta de Dios es enriquecernos materialmente. ¿Será esa la meta de Dios? Ahora, acuérdese que los bienes materiales no son malos en sí. Lo malo es afanarse por los bienes materiales y hacer un lado a Dios por los bienes materiales o buscar de Dios para que le suplan los bienes materiales y cuando se les cumplan o cuando se les cumple el caprichito, si es que acontece, entonces ahí te ves. Gracias, ¿verdad? Es como aquella persona, ¿no? Que se acerca a ti con una carita así. Me da unos... Tu compañero de trabajo. El compañero de trabajo. Ay, fíjate que me quedé sin lana. No, pues, aunque sea unos 50 varos, ¿no? Y entonces empieza acá, 50 varos ya saco, a lo mismo que me dejó en esta condición. Y cuando se los dan, dice, uy, qué tontos, otra vez me los caminé y ahí se ven y no te vuelve a hablar, porque ya sacó lo que quería. Sí hay mucha gente, hermanos, con respecto a Dios. Y eso lo enseñan las iglesias laodiceanas, aquellas iglesias que vuelvo a repetir, que dicen siembra, pacta, bueno. Iglesias, está bien, voy a decir el término iglesia porque iglesia hace referencia a ¿qué? A asamblea, pero no es de Dios esa reunión. Entonces ellos te dicen pacta, siembra, ¿sí? Invierte en el reino todo tu dinero para que entonces el que está diciendo eso, pues reciba precisamente los beneficios también. Y ese no es por lo que murió el Señor Jesucristo. Y eso es lo que le está diciendo a esta iglesia. Ahora bien, ellos a veces, ¿verdad?, se ponen muy bíblicos, esos laodiceanos se ponen muy bíblicos y se van a ver, vamos a ver qué aconteció con Abraham. Oh, Dios lo prosperó. ¡Wow! ¿No quieres ser como Abraham? Entonces ahí, pues inviértele. Y ahí sacan su caja así de este pelo. Inviértele. O si no, Salomón, ¿qué te parece? Salomón. Y van a sacar esos personajes bíblicos para soportar sus laodiceanas filosofías. Pero nunca jamás van a hablar en sus predicaciones cuando el Señor Jesucristo dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Eso nunca jamás. Esa es la realidad, hermanos. No conviene porque, pues imagínense nada más, el Señor Jesucristo se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos ricos. Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo vivo al día. Y eso es lo que debes de tener como, vamos a decir, como principio o como convicción a veces de que la cuestión espiritual o el propósito de Dios no es darte bienes abundantes, aunque sí te los da, gloria a Dios, pero no te pierdas. El detalle es que las predicaciones o las congregaciones laodiceanas están extraviadas, como estaba extraviada la Odisea.
Hay mucho, pues, en nuestros tiempos del espíritu de la Odisea, ¿sí? Mucho de eso hoy en día, sobre todo en las que vive, ¿sí? Más bien las que proliferan en las naciones económicamente prósperas. Pero el Señor, no yo, el Señor Dios, aquí por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice que ellos son unos desventurados. En realidad, espiritualmente era desventurado, esto es, alejado de la verdadera bendición de Dios, lejos de ser bienaventurado, bendecido por Dios. Y entonces, ¿por quiénes son bendecidos? Aquí es donde viene la pregunta del millón y la respuesta que lo aclara, ¿no? ¿Por quiénes son bendecidos muchas veces? Pues por aquel que promueve el amor al dinero y las riquezas materiales, aquel que le dijo al Señor Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. También les dice, son unos miserables. ¿Por qué? A causa de creerse llenos de todo. Se creían autosuficientes, no necesitados de nada ni de nadie, no vinculados a nadie más y por tanto encerrados a sí mismos. Ya leímos, hermanos, que en la historia, después de un terremoto que destruyó la ciudad, no aceptaron ayuda de nadie. No obstante, el Señor le dice, tú eres digno de lástima, eso es miserable, tú eres digno de lástima. El Señor le está diciendo claramente que vivía bajo el engaño al creer en su autosuficiencia, en su Dios con D minúscula dinero. ¿Cuál es el nombre del Dios con D minúscula Dios dinero? Por ahí ustedes lo han escuchado en las redes, ¿sí? También les dice que eran pobres. Fíjate, se creían ricos. El responsable de esta iglesia de la Odisea se creía rico y junto con los suyos, porque eso es lo que enseñaba, en realidad eran pues pobres espirituales, porque debían mendigar, ¿sí? Para poder sobrevivir espiritualmente hablando. Una persona pobre espiritual, ¿sí? Que es relacionada con este término, es aquel que dice, ay, ora tú porque a ti sí Dios te oye. El tibio generalmente va a hacer eso. Mejor hay que decir, hermanos, oremos juntos a Dios. Oremos juntos a Dios. ¿Qué tal si ponemos esto en oración? Tus necesidades, mis necesidades y gloria a Dios. Otro adjetivo que le dice a esta iglesia, que eres ciego. Ahora, en una ciudad como la Odisea, famosa por sus colirios, esto es, por ese medicamento oftalmológico, ¿sí? Creían ellos que tenían buena vista, quizás para los negocios y las tranzas y las inversiones, ¿no? Pero en realidad es que espiritualmente eran ciegos. A lo cual les dice, usen colirio espiritual. Eso es lo que le está diciendo. Usen colirio espiritual. Por último les dice, fíjese, a una ciudad llamada la Odisea, que tenía industrias en el contexto de su momento, ¿no? Industrias de lana, hermanos. O sea, obviamente, ¿qué se hace con la lana? Pues se hace tela, ¿no? Les dice que están desnudos. En una ciudad como la Odisea, donde la industria de la lana era tan famosa, también el Señor les dice espiritualmente estás desnudo, aún con todos tus ropajes que traes. Ahora, parece contradictoria esta frase, pero al parecer nadie sabía que el mensaje de Jesucristo era espiritual. ¿Por qué no sabían que era espiritual? Porque lo espiritual ha de discernirse espiritualmente. Tenían ojos, tenían oídos, pero no veían ni escuchaban el mensaje de Dios. Creyéndose pues bendecidos, vivían en un terrible engaño, alejados de la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántos presuntos cristianos de hoy en día pueden estar en esa similar condición o esa condición similar? No olvidemos que nuestro Padre Dios está interesado en el fruto espiritual. Siempre, hermanos. Y los
que asistían a esta congregación no estaban dando fruto espiritual, hermanos. Estaban en el materialismo. Punto número 4. Pero les da la esperanza, ¿no? Les da la esperanza. Requieres voltear a lo más valioso. Es necesario que voltees a lo más valioso. Por tanto, así lo narra el Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, compres oro espiritual. O sea, oro refinado en fuego, ¿sí? Sometido al crisol, para que sea rico. Y que compres vestiduras blancas, espiritualmente hablando, para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez espiritual. Y unge tus ojos con colirio, pero espiritual, para que veas. Ahora, estos elementos que le menciono, obviamente lo tenían bien identificado ellos, lo conocían. Nada más que aquí, hermanos, hace referencia a lo espiritual. La Nueva Traducción Viviente dice en Apocalipsis 3:18, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Ahora, el Señor en su amor, hermanos y hermanas, el Señor en su amor, en su misericordia y paciencia para con estos seres humanos, en este versículo 18 les marca pues las pautas, ¿sí? Y se los hace saber a través del responsable de la iglesia en Laodicea para que dejen de ser desventurados, para que dejen de ser miserables, pobres y ciegos y desnudos espiritualmente hablando. Y después de esta reprensión manifiesta, o sea, clara, el Señor les muestra el camino que deben de tomar para corregir el rumbo, principalmente el espiritual, iglesia. Le aconseja que compren de él oro refinado en fuego, esto es, pasar de ser ricos materialmente a ser ricos espiritualmente, y así dejen de ser pobres y miserables espiritualmente. También que compren vestiduras blancas espirituales para que dejen de estar desnudos. También colirio o ungüento oftálmico espiritual para que puedan ver la verdad y salir de la condición tibia en la cual estaban. Aún en ese momento, hoy en este día, hermanos, hay tiempo. Hoy es tiempo, aún hay tiempo. Es necesario el colirio espiritual, las vestiduras de Dios, el oro de Dios. ¿Para qué? Para poder ser lo que Dios espera. Y seamos guiados por ese colirio espiritual que hace referencia también al Espíritu Santo. Mire, más antes, el apóstol Pablo manifiesta a los de Éfeso que ora al Señor, el apóstol Pablo ora al Señor para que, entre otras cosas, pudieran ser alumbrados los ojos de su entendimiento o los ojos de su corazón. Eso viene en Efesios 1:18. Y este sería pues el siguiente paso, pero primero debían de limpiar de contaminación espiritual sus ojos espirituales. No existe verdadera limpieza sin un verdadero arrepentimiento previo. Y eso definitivamente es lo que espera el Señor para todos aquellos que estén viviendo en esa tibieza espiritual con un pie adentro y un pie afuera, como dicen, ¿sí? Acuérdese que cuando cierre la puerta, imagínate que tengas un pie adentro y un pie afuera. Si cierran la puerta, ¿qué va a pasar? Te van a empujar el pie para afuera. Si bien te vas, te lo van a mochar ahí. Entonces, hermanos, ese es el mensaje que el Señor Jesucristo le da a la iglesia de Laodicea. Urgente mensaje para arrepentimiento. Ahora, el punto número 5 habla precisamente de esa naturaleza de Dios. De la naturaleza de Dios, hermano. ¿Cómo le titulamos? Mi reprensión es una muestra de amor. Toda la reprensión de Dios es una muestra de amor por su creación, ¿sí? Por sus hijos sobre todo. En Apocalipsis 3:19-20, por eso dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso de no andar coqueteando, ¿sí? Con el pecado, y arrepiéntete.
Versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. La nueva traducción viviente dice lo siguiente, en Apocalipsis 3, 19 y 20. Así dice el Señor, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Entonces, cuando venga, hermanitos, alguna reprensión, alguna disciplina de parte del Señor, pues es que verdaderamente le interesamos a nuestro Padre Celestial. No nos ha abandonado, no nos deja en la calle. Ya, bueno, pues entonces ve a hacer lo que tú quieras. No, hermanos. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Entiéndase, tu tibieza. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos, dice la versión Nueva Traducción Viviente. Dios pues castigaría a esta congregación tibia a menos que se apartara de su tibieza o su indiferencia espiritual y se volvieran a Él. No olvidemos que el propósito de Dios al disciplinar no es destruir, sino atraer a la gente hacia Él. Sin embargo, ante la disciplina siempre habrá dos reacciones, siempre. Esto es ya bien sabido. O hay ante la disciplina una reconsideración, o hay una reacción adversa que llega hasta el aborrecimiento u odio a quien disciplinó. Ahora, se puede evitar la disciplina de Dios buscando, pues, una vez más, pues su voluntad y ser oidores y hacedores de la palabra de Dios, hermanos. Ahora, ¿cuándo también evitamos la disciplina? Pues cuando pedimos perdón antes de. Amén. Antes de, hermanos, antes de que venga. Bueno, si Dios en su misericordia nos evita las consecuencias, gloria a Dios. Y si no, pues si necesitamos ahí el varacito, pues gloria a Dios. ¿Cuántos quisieran un varacito ahí del Señor? Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar maduros y pasar y seguir avanzando esa madurez, hermanos? Siempre buscando, bueno, primero que nada, arrepentimiento, comunión de Dios con Dios a través de la oración, la adoración, el estudio de su palabra, pero para ponerla por obra. No solamente para, sí. Mire, y encontré un comentario que dice así con respecto a esto. Así como la chispa del amor puede volver a encender en el matrimonio o un matrimonio, de igual modo el Espíritu Santo puede reavivar nuestro fervor por Dios cuando permitimos que obre en nuestro corazón. Aunque algunos por su necedad pues terminarán en él. ¿Sí? En ello, hermanos. Alejándose de Dios. Aprendamos pues de la palabra, del apercibimiento, de los ejemplos que el Señor nos menciona una y otra vez, como la manifiesta otra vez, hermanos. Ejemplos. Para algunos, ¿sí? Esa frase que dice, mira aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré y cenaremos juntos. O yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice la Reina Valera. Para unos esta frase, pues sí es convertirse. Para otros esta frase es salir de la tibiedad. Para otros esta frase, pues sí seguir madurando, ¿no? ¿Sí? Aquí hay opiniones distintas. ¿Sí? Pero pues yo ya le compartí lo que yo he recibido, ¿no? Punto número 6. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cómo se llama esto? O ¿cómo le titulamos a esto? Juntos conmigo y con mi Padre. Al que venciere, al que reconsidere, al que salga de esa tibiedad. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
La nueva traducción viviente dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal y como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. ¿Quieres seguir mis pasos? Adelante, pero sal de esa condición. Esta promesa, pues, es la apertura a una gran oportunidad del Señor. Aquel que tiene o se vuelve esa comunión verdadera y genuina con Cristo, Él le concederá que se siente en su trono con Él, así como Él lo hizo. Para ponernos el ejemplo, y está con el Padre, hermanos. Esto nos habla, pues, de volvernos total y absolutamente a la autoridad de Cristo. Cristo es el Señor. Y eso es demasiado grande, hermanos. Tiene un valor incalculable como para que hoy mismo reconsideremos nuestros caminos y quizás sea necesario, porque ya te has dado cuenta, dejar algunos aspectos en la vida para seguir adelante, hermano, hermana. Ahora, cuando dice, pues, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, pues está hablando básicamente de escatología, de las doctrinas de los últimos tiempos, ¿no? No obstante, el que es vencedor ahora y se mantiene en esa condición, tiene todas las promesas del Señor Jesucristo. Y concluimos, pues, con el versículo 22, que es el punto número 7. El que tiene oído, el que tiene oído. Como parte de la conclusión, pues una vez más recibimos esta frase que aplica a todas las iglesias. A todas las iglesias les dice esto, versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya le he repetido una otra vez qué significa el que tiene oído. Oiga, significa ahí está la información. Ahí están las instrucciones. Ahí está mi pensar. Ahí está mi voluntad para tu vida. Es necesario nosotros caminar en ese camino. De acuerdo a lo que leemos en estos versículos del 14 al 22, es innegable que la iglesia de la Odisea presenta la realidad de lo que en su mayoría se vive hoy, hermanos. El mundo, y me refiero a algunos que supuestamente se sienten o dicen que son creyentes. Abunda la vida, pues, afanada en lo material, buscando solvencia por todas partes, mientras que las almas siguen pereciendo, ¿sí? Allá afuera, porque la iglesia no toma su autoridad y está más afanada en otras cosas. Aún los cristianos desean más comodidad que predicar las buenas nuevas. Hay una pasión, por ejemplo, por los deportes, iba a decir equipos, pero para que nadie se ofenda, mejor no digo equipos. Hay una pasión, ¿verdad?, desmedida por los deportes, por la política, por los programas de televisión en lugar de Cristo. Hay poco sentimiento de esa necesidad espiritual, poco anhelo por un verdadero avivamiento. Damos lo mejor de nuestras vidas al mundo de los negocios y luego entregamos al Señor el remanente de lo que nos queda, las obras. ¿Sí? Nos cuidamos, pues, muy solícitamente de nuestro cuerpo físicamente, pero espiritualmente, hermanos. Amontonamos tesoros en la tierra en lugar del en el cielo. Y la actitud de repente se está volviendo muy general. Y aún, como le digo, en muchas congregaciones laodiceanas o cristianas, pero son realmente fuera de la voluntad de Dios. Debemos de buscar usted y yo lo espiritual. Primeramente, Dios es bueno, iglesia. Usted sabe que Dios es bueno. Usted sabe que Dios es un Dios generoso. Pero busquemos primeramente lo espiritual. Así dice la palabra de Dios. Más primeramente busquemos el reino de su justicia y todas las demás cosas llegarán por añadidura. Solamente a manera de resumen, hermanos y hermanas, de esas 7 iglesias. A Éfeso, arduo trabajo y paciencia. A Pérgamo, fieles en la fe. A Esmirna, tribulación, pobreza. A Tiatira, amor, fe y servicio. ¿Sí?
A Sardis, eficaz. A Filadelfia, fiel. A la Odisea, ningún elogio, hermanos. Ningún elogio. ¿Sí? A la objeción, en Éfeso, que dejaste tu primer amor. A Esmirna, ninguna, no le da ninguna. A Pérgamo, pues le dice que es permisiva. A Tiatira le dice que hay inmoralidad. A Sardis le dice que es superficial. A Filadelfia no hay ningún regaño. Pero la Odisea, de todo, hermanos, de todo. Miserable, desventurado, desnudo, ciego, tibia. Cada una de ellas, pues, tiene un mensaje. Podemos considerar, pues, y con eso termino, hermanos, que las cartas a las 7 iglesias nos enseñan las cualidades que debemos evitar y las cualidades que debemos buscar y las que debemos evitar. A partir del capítulo 4 se da, por llamarle así, un anticipo o es un tiempo, un preludio del juicio que viene, ¿no? O de la bienaventuranza que viene. 4 y 5 empieza a entrar en la realidad de lo que está aconteciendo también, pero fíjese lo importante del Señor, o el amor del Señor, o la consideración del Señor, o eso que Dios hace, ¿no? Nos apercibe. Estas 7 iglesias está percibiendo, o sea, le está diciendo, esto es lo que está aconteciendo en tu ciudad, te están influenciando, pero aún es tiempo, porque esto es lo que va a venir. ¿Ok? Hoy es tiempo, hermanos. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque estamos aún a tiempo de corregir lo débil, de corregir, mi Dios, aquello que sigue estorbando en nuestra relación contigo. Gracias, Padre, porque tú nos adviertes, nos apercibes, nos comentas anticipadamente todo aquello, Padre, que no es correcto delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque este tiempo hemos sido edificados para, mi Dios, reconsiderar nuestros caminos, quizás en algunas áreas. Y por eso te estamos agradecidos por siempre y para siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia para con cada uno de nosotros, Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga. Terminamos con los 7 mensajes a las diferentes iglesias, las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Dios les bendiga, hermanos.